Bienvenidos una vez más al ciclo de entrevistas de Quota I, el Observatorio de Impacto Sostenible. Hoy vamos a hablar del ODS 13, de la Acción por el Clima, que es el desarrollo de soluciones efectivas para la reducción de las emisiones. Contamos hoy con el equipo, con bastantes personas, con el equipo de Colair. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por vuestra atención hoy. Vamos a hablar con Hanli Gaviria, que es directora de proyectos de descarbonización de Colair. Tenemos el placer también de contar con el doctor Baldassano, que es profesor emérito de Ingeniería Ambiental de la Politécnica de Cataluña. Contamos también con el gerente de la compañía, César Meneses, y con una ingeniera ambiental llamada Sara Giraldo. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, Mar. Buenos días, gracias por la invitación, Mar. Empiezo por ti, Hanli. Desde la perspectiva empresarial, ¿no? ¿Por qué crees que es fundamental que las compañías trabajen en el ODS 13? Bueno, pues básicamente porque esto implica un riesgo económico y social. O sea, la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero afectan a la salud de las personas, directamente a la salud de las personas, al ecosistema, a la estabilidad económica, y esto genera finalmente costos asociados a crisis climática, regulaciones cada vez más estrictas, etcétera. Entonces, para las empresas es importante integrar la acción, o sea, es fundamental integrar la acción climática del ODS número 13 en su estrategia y esto pues claramente significaría proteger, o sea, luchar por proteger la salud pública, reducir los riesgos operativos y mejorar su competitividad. ¿Cuáles eran las principales estrategias o cuáles, si nos podías poner algún ejemplo de esas acciones, ¿no? que nos permitan adaptar un poco la acción climática, ¿no? Al ser un tema un concepto tan general, pues que nos pudieras poner algún ejemplo. Por supuesto, Mar. Bueno, me gustaría hoy puntualmente centrarme en el de la tecnología. ¿Por qué? Porque existe hoy por hoy una tecnología muy poco conocida que se llama la tecnología DAC, ¿vale? Esta es captación directa del carbono, ¿sí? Entonces, en este caso, claro, este tipo de tecnologías que se han patentado a nivel mundial y que más adelante vamos a hablar de este tema, pues nos implica el empezar a detectar, a sensibilizar un poco en cuanto a la contaminación atmosférica general, ¿no? Porque yo, por ejemplo, los invito a haceros una pregunta, ¿sí? Como seres humanos, como empresarios, etcétera. Nosotros respiramos un aire limpio, 100% puro, ¿sí o no? Bueno, otra pregunta importantísima para respondernos es, ¿el aire es un recurso ilimitado o limitado? Bueno, pues ya sabemos que es un recurso ilimitado, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos hacer como comunidad, como empresarios, como seres humanos que habitamos esta tierra? Pues empezar a trabajar en ese, y me encanta muchísimo traer a colación una analogía que habla justamente de un jardín que tenemos, que es la atmósfera, y toda esta atmósfera, pues, digamos que tiene diferentes tipos de contaminantes, ¿no? Y entonces lanzamos por ahí latas, plástico y diferentes tipos de desechos, ¿vale? Puntualmente, por ejemplo, las latas significan el CO2, ¿vale? Y si nos adentramos a ello, y si a alguien, ¿no? Que se le ocurrió, oye, hoy hemos detectado que este tema de las latas pues nos está causando muchísimo problema. Entonces vamos a empezar a trabajar por las latas, ¿vale? Y esto significa el CO2, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el resto de contaminantes? Hoy por hoy estamos trabajando en la descarbonización como tal, sí, atmosférica, pero también deberíamos empezar a trabajar desde un punto mucho más integral que involucre, mira, temas tan puntuales como no solamente los gases de efecto invernadero, sino también el material particulado. Señor Baldassano, doctor, el ODS 13, como bien decía Hanli, abarca una amplia variedad de iniciativas relacionadas con la mitigación y con la adaptación al cambio climático.
¿Qué tipos de proyectos pueden desarrollarse dentro de este marco? ¿Y cómo pueden, de alguna manera, las empresas diseñar políticas sostenibles que sean también económicamente viables? A ver, la actual situación climática tiene una historia de 275 años. Es decir, empieza con la máquina de vapor y es cuando empezamos a utilizar progresivamente y en el siglo XX de forma ya intensiva los combustibles fósiles. Y los combustibles fósiles son el origen de los dos problemas que se habían planteado, tanto del actual cambio climático como de la calidad del aire que se respira especialmente en un marco urbano, porque en este momento más del 50% de la población urbana vive en ciudades y con una tendencia de aumento de población urbana. Por lo tanto, dentro de ese marco de las ODS, tenemos un problema muy serio de esquema de funcionamiento de nuestra sociedad y es que tenemos que dejar de usar los combustibles fósiles. No es una cuestión de capricho tecnológico, no es una cuestión de elección tecnológica, es una cuestión de que el uso de los combustibles fósiles lleva su combustión y eso genera CO2, vapor de agua y gases contaminantes como los óxidos de nitrógeno, como volátiles, como material particulado. Doctor, me encantaría que nos contaras un poco acerca de los conceptos, que nos contaras a todos acerca del concepto de emisiones y las emisiones, que son tan importantes y es algo de lo que muy poco se habla. Bien, la emisión es los gases o el material particulado que vemos que sale por el tubo de escape de un motor de combustión interna o los gases que salen que vemos que salen por una chimenea. Esos son los dos casos más visuales de lo que es la emisión. Es lo que estamos inyectando directamente en la atmósfera y alterando su composición. Y me repito, a nivel de contaminación atmosférica, es importante a la escala del aire que respiramos inmediatamente, en horas, días, semanas, y a nivel global el CO2 no nos afecta a las concentraciones que está. En este momento está a 425 el valor medio. Tendría que subir a 5.000 para que nos generara problemas de contaminación por CO2. Por lo tanto, una cosa es contaminación atmosférica y otra cosa es cambio climático. Emisión son los valores que medimos, viene en la calle, viene por las estaciones de monitorización, es realmente las concentraciones que tiene el aire cuando lo estamos respirando o cuando afectan a los bosques o cuando afectan a terrenos de agricultura, etcétera. Es decir, la emisión es lo que enviamos y la emisión son los valores que quedan en la atmósfera después de esa emisión y después de su dispersión en la atmósfera. Esa diferenciación de estos dos conceptos son fundamentales. Y acabo y complemento con otro detalle. Por las chimeneas, por el tubo de escape, también sale vapor de agua. Y el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero muy potente, pero que, a diferencia del CO2, del metano o de los otros contaminantes, no, aunque lo emitimos, no se acumula en la atmósfera, porque la concentración la cantidad de vapor de agua que está en la atmósfera viene regulada por la temperatura del aire. Por lo tanto, a medida que calentemos la atmósfera, tendremos más vapor de agua y es un efecto de retroalimentación y hay un efecto para el marco del ciclo hidrológico, es un efecto esponja, pero es importante remarcar que hay vapor de agua, juega un papel importante en el comportamiento atmosférico, sobre todo en el cambio climático y en los patrones de precipitación para la disponibilidad de agua por la población, por los sectores agrícolas y ganaderos, pero su cantidad en un metro cúbico de aire, que sería una emisión, está regulada por la temperatura del aire. Realmente, ¿qué proyectos se están llevando a cabo desde su experiencia? ¿Qué proyectos innovadores o dentro de lo que sería en el marco del ODS 13 se están llevando a cabo a día de hoy?
A ver, hay muchas respuestas a eso, pero podríamos marcar. Una que se ha llevado en el sector de la generación eléctrica es, primero, pasar desde los años 80, 90 del siglo pasado, pasar a combustibles más limpios. Es decir, hemos dejado de usar fuelóleo, hemos dejado de usar gasóleo y las centrales térmicas actuales, que además han aumentado su eficiencia energética desde un 35 a un 55-60, están usando gas natural, metano. Pero aún así emiten CO2. Por lo tanto, ese gran cambio tecnológico en la generación de electricidad que se está dando a nivel global, afortunadamente, aunque hay toda la movida norteamericana con el actual presidente Trump, China sigue en esa línea, a pesar de que genera mucha electricidad con carbón, pero es el país que más energías renovables está instalando y sigue en ese plan. Es decir, que hay una primera línea de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, de contaminantes atmosféricos por dejar de usar combustibles fósiles para producir electricidad mediante energías renovables, esencialmente energía eólica y energía fotovoltaica, que a nivel individual, en según qué contextos, también podemos hacer instalaciones de autoproducción individual en nuestras casas. El segundo punto, que también está relacionado con el cambio, con las emisiones de gases de efecto invernadero y con la emisión de contaminantes en los entornos urbanos, las dos, como estamos viendo, están relacionadas, sería dejar de usar los coches con motor de combustión interna, que utiliza bien gasolina, bien gasóleo o diésel, como se quiera llamarlo, a el vehículo eléctrico. Es un tema que, de nuevo me repito, no es un tema de capricho tecnológico. Me gusta más el motor de combustión, me gusta más el motor eléctrico. No, es una necesidad climática que debemos dejar de emitir CO2 y eso determina la discusión y la decisión. Es verdad que porque eso representa una revolución de sectores, tanto de refinerías como de los fabricantes de coches, pero todos los análisis de ciclo de vida nos dan, de acuerdo a los resultados que no son absolutos, no son universales, están condicionados por parámetros particulares, pero nos dan un marco de que las emisiones que emite un vehículo eléctrico en CO2 son menores. Y además tienen la ventaja de que no están emitiendo gases de combustión en las ciudades. Reduce al 50% la emisión de partículas en valor aproximado medio, pero obviamente el coche al circular genera emisiones, consume neumáticos, consume frenos, consume pavimento y por lo tanto tenemos que seguir teniendo sistemas que nos capten ese material particulado, que además actualmente no es un material particulado grueso, es un material particulado fino, con lo cual nuestro sistema de respiración no tiene tanta capacidad de filtrarlo como cuando antes era una combustión más mala y el material particulado era más grueso. Y la tercera, que ya se ha indicado y que es necesaria, yo la he mencionado también y que es muy importante, porque las capacidades de compensación en ciertos sectores, sobre todo en ciertos sectores industriales que necesitan calor, y ahí podríamos buscar combustibles alternativos, el hidrógeno, que le han puesto la etiqueta de verde, obtenido a base de energías renovables, sería la captación de CO2 para permitir disminuir la concentración de CO2 en la atmósfera y buscar soluciones alternativas de utilización de ese CO2. Y finalmente hay un cuarto elemento clave, pero que es un futurible todavía, pero las informaciones actuales nos están indicando que hay avances sustanciales, y ya ese nos permitiría un horizonte mucho más optimista y menos condicionante, y ese ya es una cuarta línea, que sería avanzar claramente
en los reactores de fusión nuclear, no las centrales nucleares actuales que son de fisión, sino en reactores de fusión. Y ahora estoy con vosotros, con César y con Sara, porque queremos hablar un poquito también de qué hacéis en Ecolair, a qué se dedica la empresa y qué proyectos estáis desarrollando para la acción climática y para aportar tanto en este ODS. Claro que sí, Mar. Primero que todo, agradecer este espacio. Creo que son espacios muy valiosos. Somos la compañía Ecolair, Ecología Colombiana del Aire. Eso significa Ecolair. Es una compañía que fue fundada en el año 2019, pero tenemos en estos momentos ya 13 años de investigación. Nuestra tecnología está sustentada en 4 patentes, 2 en Colombia, 2 en Estados Unidos, y estamos avalados por laboratorios aquí en Colombia por el IDEAN, que es la entidad que avala las certificaciones. Nosotros mismos no nos avalamos, ya les voy a explicar qué somos nosotros. Nosotros diseñamos, después de 72 prototipos, diseñamos dos productos esenciales. Los 2 productos refieren a tecnología DAC, captura directa de aire, que funciona parecido pero diferente a lo que ya está en el resto del mundo. Y tenemos sistemas de control de emisiones. En estos momentos, 2 proyectos importantes que tenemos es en Incolmoto Yamaha, donde tenemos la apuesta que tiene Yamaha a nivel global es bajar sus emisiones respecto a CO2 y a SOX. Y estamos en otra compañía que se llama Corona, la compañía Sumicol Corona. Le atiende, en estos momentos tiene aproximadamente emisiones al año sobre 8.000 toneladas de CO2. Nos han contratado para poder atender y mitigar esas emisiones. Ecolair le apuesta a mitigar, no a compensar. Aquí en Colombia, siempre hablar de Colombia, que es el escenario en estos momentos donde estamos, es porque aquí teníamos nosotros, las empresas podían salir tranquilamente a compensar. Entonces ellas emitían, como dice el doctor, van y emiten porque su quema es por medio del carbono, y resulta que para poder compensar esas emisiones iban y sembraban en determinadas partes de Colombia árboles. Acabo de sembrar 6.000 árboles y eso me compensa. Pero resulta que ya está tan saturado el aire, tan saturada la atmósfera, que ya es importante empezar a mitigar. Ahí es donde estamos nosotros. Nosotros tenemos eficiencias en nuestros dispositivos entre el 79 al 97%. Reitero, bajo patente y bajo certificaciones. Eso nos ha dado a nosotros poder estar en el mercado. Ahorita tenemos casos de éxito, como fue en el municipio de Girardota. Es un municipio que tenía, por estar en un valle, el Valle de Aburrá, lo pueden consultar en Google, tienen un valle de industrias, aproximadamente 187 chimeneas emitiendo, y resulta que por medio de sistemas de monitoreo señalaba que era un municipio muy contaminado. Por medio de una acción popular de una comunidad, solicitan a la alcaldía el derecho a tener aire salubre. Resulta que esta acción popular trasciende al Consejo de Estado colombiano y dicta una orden, una sentencia, el cual obliga a las autoridades ambientales que por favor intervengan ese derecho, porque pues el aire insalubre estaba afectando la salud humana, y resulta que intervienen y la sentencia va dirigida a una autoridad ambiental que llama Área Metropolitana, a Corantioquia y al municipio de Girardota. Resulta que el área metropolitana pues hace su ejercicio porque tiene un sistema de monitoreo, entonces lo estaba haciendo bien, se sale de la sentencia, Corantioquia, su jurisdicción es hídrica y queda el municipio en la mitad. Nosotros llegamos al municipio y propusimos nuestra tecnología. Inicialmente era nuestro primer ensayo en el año 2020, estábamos en tiempo de pandemia, pero era necesario. Y acá propusimos una APP, se llama Alianza Público-Privada, donde nos teníamos que ensayar, practicar 6 meses en el municipio y después hacernos certificar por medio de un laboratorio que fuera avalado por el IDEAN. Ahí estuvimos en esos 6 meses y tratando solamente diario 70 toneladas con un dispositivo que teníamos. Después de eso, pues arroja altas eficiencias por medio del laboratorio y eso nos permite llevar a un contrato y estar en los 3 años posteriores a dicha administración
y pudimos subir más la capacidad de nuestra planta de tratamiento de aire, porque tratábamos directamente las chimeneas que venían en un aire en un aire combinado de acuerdo a una rosa de vientos que teníamos calculado. Eso fue lo que hicimos, que fue el primer caso de éxito respecto a plantas DAC. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que nosotros entregábamos y buscábamos mitigar, y la mitigación atiende a que lo que yo capturo no puede volverse en un contaminante más fuerte, porque entonces, ¿qué pasaba con lo que capturo? Desarrollamos en su momento bolsas biodegradables, también certificadas por una universidad aquí en Colombia, que es la Universidad de Antioquia, pero resulta que esa misma bolsa, pues, se biodegradaba, pero volvía y soltaba el CO2. Esto nos llevó a hacer una investigación mucho más amplia, y en la actualidad lo que estamos haciendo es fijar el CO2 en un material postindustrial. Eso es lo que estamos haciendo adoquines, estamos fijando la contaminación que atrapamos en materiales ecosostenibles, que también están en certificación. En estos momentos acabamos de llevarnos uno de los ladrillos que tenemos adoquines para una universidad de Massachusetts, para poder atender la resistencia y cuánto estamos fijando de CO2. ¿Por qué? Porque la orca que está en Islandia lo que hace es fosilizar el CO2, lo entierra bajo el mar, pero esto lleva a que su huella de carbono en ese proceso sea 1 a 1. O sea que sí es cierto que va y entierra 1000 años, pero también contamina 1 tonelada, o sea, están contaminando igual. Nosotros estamos en cálculos energéticos 6 a 1 aproximadamente. 6 a 1, ¿por qué? Nuestra forma de producir la tecnología es más eficiente dentro de lo que hacemos. Nosotros, una de las cosas importantes es que en la tecnología no soldamos, sino que tenemos broches de seguridad. Eso permite bajar la huella de carbono de la misma compañía. Entonces, ¿qué productos tenemos? La tecnología se llama FIBA, funciones integradas de valores atmosféricos, y la sustancia con que atrapamos los contaminantes se llama LAMEP, Laboratorio de Meteorización Polimérico. Lo que hacemos ahí es recircular, mantener un pH firme para después retirar y poder hacer materiales ecosostenibles revueltos con otras sustancias de la patente. Bueno, actualmente en Ecolair estamos desarrollando estas tecnologías que nos permiten la captura y la transformación de gases de efecto invernadero y varios contaminantes atmosféricos. Esto contribuye directamente en la reducción de emisiones y en la mejora de la calidad del aire. Adicionalmente, como lo mencionaba César, nosotros promovemos una economía circular mediante la reutilización de estos residuos contaminantes en los nuevos productos. Esto lo que realiza es la reducción directa en la presión de los recursos naturales, y reforzamos nuestro compromiso con la acción climática, específicamente con el ODS 13. Haldy, finalizo contigo. ¿Cómo crees, desde tu punto de vista, cómo puede ayudar Ecolair a la industria de turismo? ¿Cuál sería el caso de uso donde lo podríamos utilizar? Bueno, pues muchas gracias, Mar, de nuevo. Encantada de poder contarles ahora sí este gran proyecto que va a gran escala, y es justamente teniendo en cuenta el proyecto que ha mencionado César en Girardota, en Barbosa, no extrapolar este proyecto a el turismo, a la industria turística. ¿Cómo? Desarrollando e impulsando destinos turísticos sostenibles, destinos turísticos, territorios que respiren el aire más limpio, ojalá, de la Unión Europea. La EEA establece un ranking que va de 1 a 375 de las ciudades o territorios más limpios, desde los más limpios hasta los menos puros para respirar, ¿no?, de toda la Unión Europea. Y dentro de ese parámetro, ¿no?, los primeros 10 territorios, por ejemplo, puntualmente en España, ¿sí?, no se sitúa ninguna ciudad, ¿vale? Ninguna comunidad autónoma. En cambio, sí, por ejemplo, se sitúa con Castellón de las Planas, ¿sí? Está de 323, ¿sí? De posición 323 como las más contaminadas, los sitios más contaminados de toda la Unión Europea, ¿vale? Entonces, acá es clave poder medir, porque claramente la EEA tiene unas estaciones que miden la calidad del aire en toda la Unión Europea,
y listo, perfecto, esto ya está, ya tenemos todos estos datos, ya se miden, pero ahora es necesario empezar a accionar. ¿Cómo podemos empezar a accionar? Bueno, empezar a traer este tipo de tecnologías, ¿sí?, a gran escala a los territorios, implantarlos, por ejemplo, desarrollar una prueba piloto que busque establecer la microatmósfera de un territorio como tal y que pues empiece a tener resultados muy positivos. ¿Y cuál es ese objetivo? Por ejemplo, que estén por debajo de 5 micras, ¿vale? Ese es el objetivo. Muchísimas gracias, de verdad, y muchísimos éxitos en vuestra implantación del producto, que me parece muy interesante. Y gracias por participar. Mar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mar, Gracias. por la invitación.